Buenos días. Esta es la clase 5 del módulo 5 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy agruparemos el estudio de algunas hormonas que, entre sus efectos, muestran control de la presión sanguínea. Por eso veremos la hormona antidiurética o vasopresina, la aldosterona y las catecolaminas. Como hemos visto, el hipotálamo genera hormonas liberadoras que actúan activando, y en algunos casos son hormonas inhibitorias que inhiben ciertas células de la adenohipófisis o de la pars intermedia para la producción de hormonas. El hipotálamo también produce algunas hormonas, como la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina, que son liberadas en la pars distalis o neurohipófisis. Nos centraremos en esta clase en la hormona antidiurética, que tiene básicamente efectos sobre células del riñón y de los vasos sanguíneos. La hormona antidiurética o vasopresina recibe ambos nombres por el efecto que tiene, tanto modificando la diuresis como la contracción del músculo liso vascular. Esta hormona se sintetiza a partir de un precursor que básicamente contiene en su interior a la hormona antidiurética, que es un péptido de 10 aminoácidos, que una vez escindido termina de 9 aminoácidos con la secuencia que vemos acá, teniendo un puente disulfuro intracatenario. Además, el precursor tiene, como siempre, un péptido señal y algunos otros péptidos como la neurofisina 2 y un glucopéptido. La hormona antidiurética, como vimos, liberada a partir general en el hipotálamo y liberada en la hipófisis, en la neurohipófisis, se libera sangre, y al liberarse sangre tiene básicamente dos órganos target. Uno son los vasos sanguíneos, actuando sobre el músculo liso de estos órganos, y otra es a nivel del riñón, actuando en los túbulos colectores. Analizaremos uno a continuación de otro. La hormona antidiurética, al actuar sobre, en primer lugar, esta hormona se va a liberar en algunas situaciones que ya veremos a continuación, pero que en general se libera cuando tenemos un aumento de la osmolaridad plasmática o una disminución de la presión sanguínea. Al actuar sobre los receptores de arginina vasopresina, como se la suele llamar, a nivel del músculo liso, actúa a través de fosfolipasa C, por lo cual aumenta la concentración de calcio y esto estimula la contracción muscular. Al estimular la contracción del músculo liso, esto reduce el radio del vaso, contribuyendo al aumento de la presión sanguínea. Por el otro lado, a nivel de los túbulos colectores, como sabemos, el riñón es un órgano que filtra la sangre y el ultrafiltrado pasa por los túbulos contorneados proximales, distales, asa de Henle, y luego llega a los túbulos colectores. En general este es un líquido hipotónico y la hormona antidiurética, al actuar sobre estos receptores que median a través de adenilciclasa, estimula o aumenta la expresión de acuaporina 2 en la membrana apical de las células tubulares. De esta manera, como internamente en el riñón tenemos una osmolaridad alta comparado con la osmolaridad que tenemos en la orina, el agua va a pasar a través de la acuaporina 2 y acuaporina 3 para llegar a la sangre. Por la hormona antidiurética lo que hace es recuperar agua y disminuir el volumen urinario, es decir, la diuresis. Existen numerosos fármacos que vemos acá resaltados en color verde que pueden modificar la acción de antidiurética o su síntesis. La síntesis de hormona antidiurética es inhibida por receptores de tipo kappa que se encuentran en el sistema nervioso. La nirabolina es una droga que es un agonista de estos receptores, y al ser un agonista de estos receptores va a inhibir la producción de ADH. De esta manera va a bajar los niveles de ADH
y es una droga adecuada para el tratamiento de situaciones en las cuales hay un aumento de la expresión de la producción de ADH con la consecuente retención de agua, edema y hiponatremia. De esta manera, la nirabolina lo que produce es un descenso de la ADH circulante, con lo cual tendremos menos reabsorción de agua y menos efecto sobre la contracción del músculo liso. El mosovaptan es otra droga que es inhibidor de los receptores de vasopresina, por lo tanto, sin modificar los niveles de vasopresina circulante y su producción, se puede bloquear su efecto a nivel de los túbulos colectores. Y la demeclociclina es una droga que actúa inhibiendo la adenilato ciclasa, por lo tanto, aunque el receptor pueda reconocer a la ADH, al estar bloqueado la adenilato ciclasa, su efecto no se producirá. Acá vemos brevemente el mecanismo de liberación de ADH. La hormona antidiurética puede liberarse por situaciones de hipovolemia. Por ejemplo, ante una hemorragia hay una disminución del volumen sanguíneo, esto produce hipotensión y estimula la liberación de renina a través del aparato yuxtaglomerular del riñón. La renina es una enzima que transforma el angiotensinógeno, una proteína producida por el hígado y que se encuentra en sangre, que la transforma en angiotensina 1 y luego la enzima convertidora de angiotensina, que veremos más adelante, lo transforma en angiotensina 2. Y esta angiotensina tiene efecto estimulador de la liberación de ADH. Como dijimos, la hormona antidiurética lo que hace es retener agua y disminuir el calibre de los vasos, aumentando la presión sanguínea, con lo cual se opone a la hipovolemia que desencadenó el proceso. La hiperosmolaridad del líquido extracelular, ese aumento de la cantidad de osmoles que se encuentra en el líquido extracelular, también es sensado y estimula la liberación de ADH de manera de retener agua para normalizar la osmolaridad. El calor y los vómitos son estimuladores de ADH sencillamente porque llevan a pérdida de agua y producen de alguna manera hipovolemia y aumento de la osmolaridad. Y el frío y el etanol son efectos que inhiben la liberación de antidiurética, por eso en situaciones de baja temperatura o de consumo de etanol aumenta la diuresis debido a esta inhibición de antidiurética. Pasaremos a ver ahora la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide producido por la corteza suprarrenal, más precisamente en la región glomerular. La aldosterona es una hormona que participa en la regulación básicamente de la concentración de sodio y potasio y se halla relacionada, como veremos, a la hormona antidiurética en sus efectos. En este esquema vemos brevemente el mecanismo de síntesis. Como toda hormona esteroidea, la síntesis comienza a partir de ésteres del colesterol, que por una enzima, la colesterol esterasa, forma colesterol. Luego la enzima 20-22 desmolasa produce un corte entre el carbono 20 y 22, generando la pregnenolona. Esta pregnenolona puede tomar dos caminos. Por un lado, un camino que es estimulado, como ya hemos visto anteriormente, por la ACTH, que conducirá a la producción de cortisol, que acá está esquemáticamente representado. Y el otro es que la pregnenolona, por acción de la enzima 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 4,5 isomerasa, forme progesterona. Luego esta progesterona, con la enzima 21-hidroxilasa, coloca un oxidrilo en el carbono 21, generando la 11-desoxicorticosterona. Este compuesto, por acción de la 11-hidroxilasa, la isoenzima B2, como toda hidroxilasa usa NADPH y oxígeno, coloca un oxidrilo en la posición 11, que sería este, generando un oxidrilo en esta posición y el compuesto obtenido es la corticosterona. Luego, una enzima corticosteroide metiloxidasa lo que hace es oxidar el metilo de la posición 18, colocando un oxidrilo. Es una enzima del tipo 18-hidroxilasa también. Y genera de esta manera la 18-hidroxicorticosterona. Esta 18-hidroxicorticosterona, con la 18-hidroxiesteroide deshidrogenasa,
transforma el oxidrilo de la posición 18 en un grupo aldehído y el compuesto obtenido es la aldosterona, que como veremos es una hormona que, como dijimos, actúa de manera conjunta con la antidiurética, tratando de restablecer la presión arterial y el volumen sanguíneo. Antes de pasar a sus efectos, veremos algunas patologías asociadas a déficit enzimático. Como siempre, prácticamente todas las enzimas tienen déficit enzimático reconocido y aquellas que no lo tienen porque todavía no se ha identificado. Acá nos centraremos básicamente en el déficit de la 11-hidroxilasa, la isoenzima que se llama 11-beta-2, porque tenemos una 11-beta-1 que cataliza el mismo proceso de hidroxilación en el carbono 11, pero que termina formando cortisol. Esta enzima es reactiva o es regulada por ACTH, mientras que la beta-2 no. Una de las patologías descritas es la hiperplasia adrenal, en el cual esta enzima es deficiente y por lo tanto hay bajo nivel de aldosterona. Al haber bajo nivel de aldosterona, esto cursará básicamente con aumento de potasio y disminución de sodio, que son estímulos para producción de aldosterona. Por lo tanto, habrá un estímulo constante sobre la zona glomerular que llevará a hiperplasia. Otra patología interesante es el hiperaldosteronismo adrenal, en el cual hay una fusión del promotor de esta enzima que cataliza la síntesis del cortisol con la zona codificante del gen que codifica esta enzima. Por lo tanto, en esta patología se encuentra una enzima que se halla en la síntesis de los mineralocorticoides, pero que tiene un promotor que responde a la ACTH. Por lo tanto, esta enzima no va a responder al sistema renina-angiotensina, que es el que lo controla, sino a la ACTH, y esto puede llevar a un ACTH se va a encontrar, digamos, no inhibida, porque la aldosterona no tiene efecto sobre ADH, y esto va a llevar a un hiperaldosteronismo, porque no tiene mecanismo de control. Otras enzimas que pueden producir déficit de aldosterona son el déficit de la corticosteroide metiloxidasa, que produce la hidroxilación del carbono 18. Bueno, veamos en este esquema cómo se produce la liberación y los efectos de aldosterona. Como dijimos, la disminución de sodio lleva a una disminución del líquido extracelular y que puede reflejarse en una disminución de la presión arterial. Esta disminución de la presión arterial va a tener un efecto estimulatorio sobre el aparato yuxtaglomerular del riñón, que va a producir liberación de renina. La renina es una enzima que tiene como uno de sus sustratos al angiotensinógeno, una proteína de la sangre producida por el hígado. Por acción de la renina se transforma en angiotensina 1, que pasa a ser sustrato de una enzima conocida como enzima convertidora de angiotensina, que lo transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 es una sustancia que tiene varios efectos. Por un lado, aumenta la liberación de hormona antidiurética, que como vimos va a aumentar la reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores renales, y por el otro lado va a aumentar la contracción del músculo liso vascular. Por otro lado, la angiotensina 2 tiene receptores a nivel del músculo liso vascular que, a través de fosfolipasa C, produce el aumento del calcio intracelular y el aumento de la contracción, produciendo con esto vasoconstricción, es decir, disminución del calibre de los vasos, que va a repercutir en producir una retroalimentación o una inhibición de la causa original, que era una disminución de presión. Por lo tanto, la vasoconstricción va a llevar a que la presión arterial aumente. Por otro lado, la angiotensina 2 tiene receptores también en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. En ambos casos, los receptores son mediados por fosfolipasa C y esto estimulará la producción de aldosterona. La aldosterona, a su vez, también puede ser estimulada por un aumento de la potasemia. Esta aldosterona tiene receptores intracelulares a nivel de las células de los túbulos renales, y al unirse la aldosterona a estos receptores, básicamente tiene un efecto estimulando los canales de sodio y la sodio ATPasa que se encuentran en esta célula, produciendo de esta manera un aumento de la reabsorción de sodio, que viene a contrarrestar el proceso inicial, que era una disminución.
este aumento de la concentración de sodio va a inhibir la producción de renina, con lo cual va a descender el efecto de la renina y la activación de angiotensinógeno. A su vez, conjuntamente con el aumento de la reabsorción de sodio, también se produce un aumento de la excreción de potasio, con lo cual esto lleva a una disminución del potasio sanguíneo, que va a inhibir una de las causas de la liberación de aldosterona, que era la hiperpotasemia. Algunas cosas importantes a tener en cuenta son las siguientes. La liberación de renina es estimulada por receptores de tipo beta de catecolaminas, que veremos a continuación, y algunas drogas, como por ejemplo el propanolol, puede inhibir a estos receptores y por lo tanto disminuir la liberación de renina. Por otro lado, un mediador químico, la bradiquinina, es una sustancia vasodilatadora que, en caso de disminución de la presión arterial, la bradiquinina tendría un efecto mucho mayor. Por lo tanto, al haber un descenso de la presión, liberarse renina y la enzima convertidora de angiotensina lo que hace, transforma la bradiquinina en una forma inactiva. De esta manera, la bradiquinina no tiene un efecto hipotensor. Pasemos ahora a las catecolaminas. Las catecolaminas se denominan así porque en su estructura poseen un grupo catecol. Dentro de las catecolaminas tenemos tres estructuras que, como podemos ver, las tres tienen ese grupo característico que es un anillo aromático con dos grupos oxidrilos. Dentro de las catecolaminas tenemos la dopamina, la noradrenalina o norepinefrina y la adrenalina o epinefrina. Las catecolaminas forman parte de un grupo de moléculas conocidos como neurotransmisores y neuromoduladores. Dentro de estos neurotransmisores tenemos varias familias. Los colinérgicos, donde el principal exponente es la acetilcolina. Los adrenérgicos, que los podemos dividir en dos grupos, las catecolaminas y las indolaminas. Dentro de las catecolaminas tenemos las tres moléculas que estamos tratando: adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y dentro de las indolaminas tenemos la serotonina y la melatonina, que estudiaremos más adelante. Dentro de los neurotransmisores aminoacidérgicos, que son aminoácidos, tenemos el ácido gamma-aminobutírico, la glicina, glutamato y aspartato, que ya hemos estudiado en otros módulos de este curso. Y dentro de los neurotransmisores y neuromoduladores también tenemos estructuras que se llaman peptidérgicas, porque son estructuras peptídicas, dentro de los que tenemos las endorfinas, encefalina y algunas que ya hemos tratado, oxitocina, y en esta clase la vasopresina y somatostatina, que hemos estudiado al ver hormona de crecimiento y volveremos a ver cuando estudiemos las hormonas pancreáticas. Veamos el mecanismo de síntesis de las catecolaminas. Las catecolaminas se sintetizan a partir del aminoácido fenilalanina. La fenilalanina es hidroxilada por una enzima conocida como fenilalanina hidroxilasa para formar tirosina. No entraremos en grandes cantidades de detalles, pero esta reacción necesita un grupo prostético que es la tetrahidrobiopterina, que aporta hidrógeno, formando dihidrobiopterina, la cual obviamente debe ser regenerado por la dihidrobiopterina reductasa, que utiliza NADPH. La tirosina obtenida en el primer paso, luego por la acción de la tirosina hidroxilasa, forma la 3,4-dihidroxifenilalanina, porque tiene un oxidrilo en 3 y un oxidrilo en 4. Por sus siglas se conoce como DOPA. Esta reacción también incorpora un oxidrilo, usa tetrahidrobiopterina que forma dihidrobiopterina. En el paso siguiente, en una enzima que depende de piridoxalfosfato y por lo tanto de vitamina B6, actúa la dopa-decarboxilasa. La dopa-decarboxilasa saca un dióxido de carbono, eliminando el grupo carboxilo y transformando a la dopa en una catecolamina, que es la dopamina. Esta dopamina luego es hidroxilada, como podemos ver, por la dopamina hidroxilasa.
para formar noradrenalina. Esta reacción, catalizada por la dopamina hidroxilasa, necesita ácido ascórbico o vitamina C, que cuando se produce la reacción se transforma en ácido dehidroascórbico, el cual debe ser regenerado a través de la enzima glutatión transferasa, que utiliza glutatión reducido. Y finalmente, la noradrenalina es transformada en adrenalina en la médula suprarrenal por acción de una enzima, la feniletoanolamina N-metiltransferasa, que le coloca un grupo metilo en el grupo amino de la noradrenalina. Es importante reconocer que esta reacción necesita un dador de grupos metilo, que es la S-adenosilmetionina, que se transforma en S-adenosil-homocisteína. En este esquema está detallado cómo se regenera la S-adenosil-homocisteína a S-adenosil-metionina. Brevemente, la S-adenosil-homocisteína es degradado a homocisteína y adenosina. La adenosina se transforma en AMP, luego en ADP y en ATP. Por otro lado, la homocisteína se transforma en metionina utilizando 5-metiltetrahidrofolato, que es un dador de metilo. Entonces así, la metionina con el ATP forman nuevamente S-adenosilmetionina a través de la enzima S-adenosilmetionina sintetasa. ¿Cómo se degrada la adrenalina? La adrenalina tiene básicamente dos caminos, analizaremos en detalle uno de ellos. La adrenalina, por acción de una enzima conocida como monoaminoxidasa o MAO, produce un corte en esta posición. Vamos a limpiar un poco esto. Produce un corte en esta posición, liberando una metilamina y formando un compuesto conocido como aldehído 3,4-dihidroximandélico. Este aldehído luego es oxidado por acción del aldehído deshidrogenasa a ácido conocido como ácido 3,4-dihidroximandélico. Y luego, utilizando guayacol, que se transforma en pirocatecol, participa una enzima que es la catecol ortometiltransferasa o COMT, que agrega un grupo metilo en el oxidrilo que se encontraba en la posición 3, formando el ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico, o conocido como ácido vainillin-mandélico, que es el producto de excreción de la adrenalina. Conociendo la vía, es importante conocerla para luego interpretar algunas drogas que son utilizadas para el control farmacológico de esta vía. Las catecolaminas, especialmente la adrenalina, producida por la médula suprarrenal, es una hormona preparada o que cumple sus funciones básicamente para huir o luchar. Se libera básicamente en el ejercicio intenso, cuando se produce hipoglucemia, en hipoxia, situaciones de miedo, el ayuno, situaciones de dolor y la hipotermia. La adrenalina, una vez que se libera, tiene diferentes tipos de receptores. Los receptores de tipo beta, que pueden ser beta 1, beta 2 o beta 3, que son todos asociados a proteínas de tipo GS y por lo tanto actúan a través de AMP cíclico. Y los receptores de tipo alfa, alfa 1 y alfa 2, donde los alfa 1 actúan por GQ, es decir, por liberación de calcio intracelular, y los GI son inhibidores de anilato ciclasa. Cada uno de estos receptores se encuentra en diferentes células. Por ejemplo, los receptores de tipo beta 1 están muy asociados al músculo cardíaco y son los responsables de los efectos cardiovasculares de la adrenalina. Al unirse la adrenalina en el receptor beta 1, produce aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Los receptores de tipo beta 2, que se hallan básicamente en músculo esquelético, produce un aumento de la glucogenólisis a nivel del músculo esquelético, produciendo el aporte de glucosa y aumentando de esta manera el aporte energético al músculo, como podríamos ver especialmente en una situación de ejercicio intenso.
También los receptores beta 2 se encuentran en el adipocito y son los responsables del aumento de la lipólisis, es decir, la degradación de triglicéridos, y la liberación de ácidos grasos no esterificados, conocidos como NEFA, aumentando la disponibilidad de ácidos grasos libres en la sangre para ser utilizados por tejidos que puedan obtener energía a partir de él. En el adipocito también se encuentran receptores de tipo beta 3. Estos receptores están asociados básicamente a la producción de calor y al desacople de la fosforilación oxidativa, que podríamos decir relacionados básicamente a situaciones, por ejemplo, como de hipotermia. Los receptores de tipo alfa 1 se encuentran en el hepatocito y son responsables del aumento de la glucogenólisis hepática, que, como recordamos, en el hepatocito, al producirse la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno, se produce glucosa 1 y luego glucosa 6-fosfato, pero el hepatocito tiene la maquinaria enzimática para, a partir de la glucosa 6-fosfato, generar glucosa y poder liberarla a la sangre, de esta manera actuando en situaciones de ayuno, contrarrestando la hipoglucemia. Y los receptores de tipo alfa 2, que actúan inhibiendo o disminuyendo el nivel de AMP cíclico, se encuentran relacionados a la sudoración, el aumento, la dilatación de la pupila, inhibición de la secreción de insulina, para contrarrestar básicamente la hipoglucemia, y un aumento de la relajación de ciertas estructuras musculares. Veamos brevemente algunos detalles de algunos receptores. Por ejemplo, acá vemos un poco más de detalle los receptores de tipo beta 1, beta 2 y beta 3, que dijimos actúan por GS adenilato ciclasa, aumentan los niveles de AMP cíclico y activan pKa. Los de tipo 1, pKa tiene un efecto estimulando la salida de calcio del retículo endoplasmático que contribuye a la contracción muscular. Por otro lado, los receptores de tipo beta 2, que vimos que se encontraban en el músculo y en el adipocito, estimulando la glucogenólisis y la lipólisis. Es interesante analizar el mecanismo de regulación de este receptor. En ausencia de adrenalina, una enzima ubiquitin hidrolasa le saca ubiquitin al receptor, que estaba condenado a morir en el proteasoma, y lo expone en la membrana. De esta manera queda a la espera de la adrenalina. Cuando la adrenalina llega, con el fin de que no exista un sobreefecto de la adrenalina, en la unión de la adrenalina al receptor va a frenar la acción de la ubiquitina hidrolasa, con lo cual el receptor ubiquitinado no volverá a reexponerse. Por el otro lado, el aumento del nivel de AMP cíclico y estimulación de pKa con los efectos que ya dijimos es capaz de activar una ubiquitin ligasa, con lo cual el receptor es ubiquitinado y va hacia el proteasoma. Por lo tanto, en ausencia de adrenalina, no existe este efecto, y sí existe esto, con lo cual el receptor está expuesto. Pero cuando llega la adrenalina, automáticamente se produce un efecto inhibiendo la exposición en la membrana y estimulando la ubiquitinación y degradación en proteasomas. Algunas drogas, por ejemplo, como el propanolol, es una droga utilizada especialmente para tener efecto cardiovascular y es un antagonista de los receptores beta 1, por lo cual va a tener, recordemos que cuando la adrenalina actuaba por beta 1 producía aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, con lo cual esto tendrá un efecto depresor sobre el sistema cardiovascular. Otra sustancia son los inhibidores de la monoaminoxidasa. La enzima monoaminoxidasa, vimos que es una enzima que se encarga de degradar la adrenalina. Cuando los efectos de la adrenalina son muy grandes, la monoaminoxidasa lo degrada. Si tuviéramos un déficit de adrenalina y quisiéramos potenciar los efectos de adrenalina, estas sustancias, conocidas como inhibidores de la MAO, tienen un efecto frenando esta vía, con lo cual la adrenalina va a tener una vida media más larga. Son sustancias en general que actúan como antidepresivos.